Hermano, feliz sábado. Amén. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí para escuchar su santa palabra, y gracias a todos por haber venido y estar dispuestos a escucharla. La palabra de Dios la tenemos hoy en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14 versículo 6: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, a Juan y a todos sus discípulos, cuando llamó a Mateo, ¿quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos. Pero cuando Jesús le hizo el llamado, ¿qué dejó Mateo? Dejaron todo, ¿verdad? Imagínense que Mateo, Pedro, dejaron todo por seguir al Señor. Y el Señor les va a hablar unas palabras en el monte de los Olivos que Pedro y Juan no entendían. Y no las entendían, tanto así que Pedro y Juan no sabían ni en lo que creían, pero seguían a Jesús y lo habían dejado todo. Y es bien interesante que la Biblia nos lleva a una conclusión, y puede ser que esa experiencia de Pedro sea la que estoy pasando yo, y puede ser que yo no me he dado ni cuenta de mi condición. Y es interesante que Jesús le va a hablar en un sermón y le va a hablar a sus discípulos, a un pueblo que lo seguía. Este sermón que él va a hablar no se lo va a hablar a los paganos, no se lo va a hablar al Imperio Romano, ni se lo va a decir a los que estaban allá afuera. Se lo va a decir exclusivamente a los que lo seguían. Y ya miramos quiénes lo seguían. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Cuando llegó la hora de prueba, ¿qué hicieron ellos? Todo lo dejaron. Y qué interesante que Jesús les va a hablar en Mateo 24, Elba. Y mire lo que les dice Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Quiénes son los que vinieron? Estos no eran paganos, ¿verdad? Estos eran gente que lo seguía. ¿O no era así, hermano Juan? Era gente que conocía el mensaje, que conocían por experiencia propia, habían visto milagros que realizaba Jesús. Aún Pedro llegó a confesar que él era el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque lo que has dicho no te lo reveló sangre ni carne, sino solo a quién, sino solo mi Padre que está en el cielo. Ahora, qué tremendo que Pedro, a pesar de que algunas cosas hablaba, muchas cosas no entendía. Como hoy muchos de los que estamos aquí puede ser que hablamos del mensaje, que es importante, pero puede ser que muchas cosas ni siquiera hemos entendido. Y miren qué interesante que Jesús les vuelve y les dice en el versículo 2: y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los Olivos, imagínense que ahora Jesús se va a sentar en el monte. Y no miren a los discípulos, siéntense ustedes con Jesús. Y lo estoy hablando en sentido simbólico. Porque aquí, si los discípulos eran pueblo de Dios, y si nosotros somos pueblo de Dios, sentémonos en el monte con Jesús y dejemos que Él nos hable. Y qué interesante que ahí Jesús les va a hablar algo bien importante a ellos. Sentándose Él en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? En el versículo 4, Edita, ¿qué es lo primero que les advirtió Jesús a los discípulos? Que nos puede advertir hoy a nosotros también. Ahora, en el Monte de los Olivos no había muchos, eran muy poquitos los que estaban ahí. Si ustedes miran que Jesús, después de que muchos hasta le tiraron las palmas y aplaudían y bienvenido aquel que viene en el nombre del Señor y le estaban dando la bienvenida, ¿qué hizo ese pueblo? Cuando llegó la hora de prueba, pero lo seguían desde el principio, no lo seguían. Y a la mera hora, ¿qué hicieron? Lo echaron, lo entregaron. Qué interesante que Jesús les va a decir en el versículo 4, Leslie. Respondió Jesús, les dijo, mira que nadie os engañe. Y en esta mañana yo les quiero decir, Pedro estaba engañado. Pedro estaba tan engañado que no sabía ni quién era él. Y puede ser que en esta mañana yo mismo me estoy engañando, creyendo que estoy salvo, y puede ser que estoy muy lejos de la presencia de Dios. Porque aun cuando ellos a ver, yo pregunto, Pedro lo había dejado todo. Lo había dejado todo. Nosotros que seguimos a Jesús, ¿lo hemos dejado todo? Si Pedro, que había dejado todo, estaba engañado, ¿qué será de nosotros? Y no lo digo por mí mismo, porque puede ser que yo mismo me estoy engañando. Y hoy saben, hermanos, que hay una cosa que se presta, y muchos están siendo engañados con eso. La religión se presta para ser engañados. Hoy el arma más poderosa que tiene Satanás, que es la mentira, y la arma más poderosa que él tiene es la religión. Y por medio de la religión ha engañado a miles y sigue engañando a millares de personas. Y Pedro estaba engañado, aun cuando caminaba con el Maestro. Lo conocía Jesús quién era Pedro. Ahora, Jesús sí conocía quién era Pedro, pero Pedro no sabía quién él era. Lo entendió después. Y gracias a Dios que todavía estaba la puerta de la gracia abierta. Este pueblo desde hace rato debiéramos de entender quién es Jesús en nuestra vida. No basta solo decir yo sigo a Jesús. No basta decir solamente yo estoy ahí con Él. Porque ¿cuántos oyen? Si usted le pregunta a todas las religiones del mundo, la gran mayoría, ¿qué les va a decir? ¿A quién siguen? Jesús. Siguen a Jesús. Pero en casa, ¿qué hacen? Ahora, qué interesante que Pedro seguía a Jesús, pero Pedro estaba engañado. Y tan engañado estaba que Jesús le dijo, de la declaración que hizo Pedro, Señor, mi vida entregaré por ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí no creemos que somos hasta de los 144,000? Y decimos, yo estoy seguro que tengo ahí un lugar. ¿Y Pedro estaba seguro o no estaba seguro? Mi vida voy a entregar por ti. ¿Y qué le dijo el Maestro? Antes que cante el gallo 3 veces, tú me estarás negando. ¿Estaba confundido Pedro o no estaba confundido? Yo pregunto, ¿Juan estaba confundido o no estaba confundido? Tanto que el Maestro les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado. Ellos debían haber entendido eso, ¿no? ¿Se los había dicho clarito o no se los había dicho clarito? ¿Y lo entendieron ellos? ¿Lo entendieron ellos? No lo entendieron. Aun cuando se los había dicho, y no se los dijo una vez. Y a este pueblo Dios le ha hablado más claro que el agua.
Y nos ha dicho con anticipación lo que va a suceder y nos ha dado hasta fechas de lo que iba a hacer Él. Y muchos no lo hemos entendido. Y nos dio 3 mensajes y los hemos encapsulado, Elba. Y vemos tanta noticia que de los mensajes ni siquiera nos acordamos qué es ese mensaje, ni qué significa. Y en el mensaje que nos ha dado el Señor, nos ha dicho en ese mensaje cómo salir victoriosos ante la bestia y ante el falso profeta y ante esos espíritus que van a salir a manera de rana. Nos ha dado la salida de la manera más sencilla y más clara. Tan sencilla nos la dejó Jesús, pero nosotros no la hemos complicado. Yo mismo me la he complicado. Me gustaría en esta mañana que viéramos esos 3 mensajes que son la salida que Dios nos ha dejado. Apocalipsis 14, 6. Y este es el mensaje que el testigo fiel y verdadero quiere darle a la iglesia Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? La iglesia que está siendo ¿qué? Juzgada. Desde 1844 esta iglesia empezó con un juicio que se está llevando en el cielo. Y sabemos de antemano qué es lo que está juzgando Dios. ¿O no sabemos? ¿Y cuál es el código por el cual nos está juzgando Dios? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Cuál es el código moral por el cual Dios va a juzgar a la humanidad? ¿Y qué hacemos con esa ley? ¿Qué hacemos con esa ley que Él nos había dado? ¿Qué hacemos en sábado? Oigan, hermanos, yo creo que a este pueblo Dios le ha hablado clarito. Pero puede ser que yo sea causante del problema y ni siquiera me he dado cuenta. Ojalá que en esta mañana nos podamos dar cuenta del problema y cómo encontrar la solución al problema. Porque no puedo hablar del problema sin dar también ¿qué? La solución al problema. Y la solución yo y usted la sabemos. Apocalipsis 14, 6. Miren lo que dice. ¿Para qué Dios nos dio el Apocalipsis? ¿Para qué Dios nos dio la profecía? La iglesia sin profecías se desenfrena. Imagínese que usted corre en una autopista y que lleve el camión de mi hermano Lenny y que el camión no tenga frenos. ¿A dónde va a ir? Hermano Lenny, con su camioncito, si el camión no tuviera frenos, ¿conduciría a gusto usted? Si no tuviera Simón, si no estuviera aquí. Ya no estaríamos aquí. Ya no estaría aquí. Pues saben que la condición para que la iglesia esté viva es que Dios le ha dado la profecía. Porque sin profecía, el pueblo ¿qué va a hacer? Se desenfrena. Y si no tiene freno, el pueblo no sabe a dónde parar y a dónde seguir. Y la profecía es bien importante. Que cuando Dios me dice sigue, ¿yo qué tengo que hacer? Sigo. Y si Dios me dice para, ¿qué tengo que hacer? Si Dios me dice, si Dios le dice a Elba, ha llegado el momento de la huida, ¿qué va a hacer Elba? Si el Señor dice vete, ¿qué tengo que hacer yo? Si el Señor dice sigue adelante, yo sigo. Si el Señor dice vete, desde 1863 a Dios le dijo a esta iglesia, fuera de aquí. ¿O no le dijo así? Fuera de aquí. No los quiero en la ciudad. Y nos dio una profecía. ¿Y saben por qué nos dijo fuera de aquí? ¿Por qué creen que Dios les dijo a Skyrim, no te quiero aquí Skyrim en la ciudad? ¿Por qué Dios nos dice váyanse? Hay muchas cosas que van a suceder y están a punto de sonarse.
El día de ayer yo estaba hablando con el pastor Gambetta por la tarde, ya era la noche, Clarita estaba oyendo. Había hablado con Rivera. Después de hablar con Rivera, hablé con Gambetta. Y después de hablar con Gambetta, hablé con el pastor Restrepo. Y me dice, Dios les va a indicar a todo su pueblo cuándo, el día y la hora que tienen que irse. Y Restrepo fue más extremista, me dijo, y ya vas tarde tú, Pedrito. Me dice, tú ya vas un poco tarde. Cosas grandes les esperan acá. Y yo no lo voy a leer por mi propio, lo vamos a leer más al ratito en la profecía. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6. 14:6. ¿Qué ve Juan? Juan ve un ángel, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Y qué tenía ese ángel? ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Qué significa el evangelio? Son las buenas nuevas, ¿no? ¿Y este ángel quién representa? ¿A quién representa? Representa al pueblo que va a vivir en los últimos días. Y dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A dónde tiene que ir este mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué dice este mensaje? Miren lo que dice el mensaje. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria. Y yo he visto que el pueblo adventista no ha siquiera comprendido qué es temer a Dios. Y si yo no entiendo qué es temer a Dios, mucho menos le voy a dar la gloria. Temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio. Porque la hora de su juicio ha llegado. La iglesia entró en juicio. Cuando el pueblo hebreo se tocaba las trompetas, ¿qué anunciaban las trompetas? Las trompetas anunciaban que el pueblo se tenía que preparar porque estaban a punto de entrar en la sexta fiesta, que era la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta del juicio. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo afligía, ¿qué? Afligía su alma, ¿o no la afligía? Se afligía tanto que para esa fiesta, cuidado que el pueblo hebreo tuviera un pecadito acariciado. Es más, cuando se abrió paso al lugar santísimo, si el sumo sacerdote tenía un pecado, ¿qué pasaba? Moría. Ahora, es bien importante que usted y yo entienda eso. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora nos dice en el mismo versículo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién me manda a adorar? ¿Y cómo adoro a Dios yo? Como yo quiero. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad, dice la palabra. La mujer samaritana le dijo al Señor, mira Señor Jesús, ustedes los judíos creen que allá en Jerusalén es a donde debemos ir a adorar a Dios. Nosotros los samaritanos creemos que es aquí en el pozo que nos edificó nuestro padre Jacob. Cuéntame tú, ¿a dónde tengo que ir a adorar? ¿Quién está equivocado? ¿Ellos o nosotros? ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, viene la hora. Y la hora es. Pregunto, ¿había una hora que iba a empezar la hora del juicio? ¿Se le había dado Dios al pueblo? Dios no hará nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas las cosas que han de suceder pronto. Dios no va a hacer nada sin antes decirnos con anticipación lo que Él va a hacer. ¿Ustedes creen que Dios no nos va a avisar de perdida? Dios nos va a avisar lo que Él va a hacer y cómo Él se está moviendo. Y les tengo una noticia, que a este pueblo ya Dios se lo avisó y se lo dijo más claro
que el agua. Y le avisó y le dijo, mira, le dijo a este pueblo, salgan pronto de donde están, porque lo que va viene, ojo humano no lo ha visto. Si tan solo lo entendieran a medias, dijo, estarían de rodillas ahorita, pidiéndole a Dios. ¿Le ha dicho más claro Dios a este pueblo? No. ¿Le ha dado la hora? ¿Cuándo iba a comenzar eso? Yo pregunto, hermanos, ¿será que Dios dejó sin mensaje al pueblo hebreo? ¿Les había dado el santuario o no se los había dado? ¿Les había dado la ley al pueblo hebreo? ¿Les había dado el santuario? ¿Les había dado leyes? ¿Les había dado estatutos? ¿Y qué hicieron con ellos? Lo desecharon. No lo entendieron. Muchos ni siquiera sabían de eso. ¿Y saben por qué no lo sabían? Porque muchos ni siquiera estudiaban. Otros se dejaban guiar por lo que decía el líder, el rabino. Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Nosotros sí hemos entendido, ¿no? Y yo no estoy tirando piedras, yo lo estoy diciendo por mí. Porque si yo soy adventista del séptimo día, el mensaje es para mí, porque yo soy el que sigo a Jesús. Miren, hay una declaración que les quiero dar antes de seguir adelante. Miren lo que dice aquí. Hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Entendimos? Dice, hay miles de personas que comprenden estas cosas tan importantes de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, que es el que estamos estudiando hoy. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Y ahora miren cómo termina diciendo ella. Estas cosas, Janet, debieran absorber completamente la mente y la atención. Estas cosas, dice, debieran absorber completamente nuestra atención. Pero hay miles, dice ella, que no las comprenden. Muchos estamos viendo en Palestina. Otros estamos viendo en lo que está pasando en Ucrania y no estamos viendo lo que está pasando conmigo. Nos enfocamos en otros lados y nos desenfocamos de la verdadera misión. ¿Saben que hubo un pastor que empezaba a predicar y empezaba a hablar de cosas? ¿Y saben qué le dijo ella? Hermano, apéguese al mensaje y experiméntelo en su vida. Apéguese al mensaje y predíquelo y enséñelo. Y ese hermano se llamaba el hermano Haskell. No sé si han oído ustedes. Miren lo que sigue diciendo. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno. Y los maestros y alumnos deben prestarle más atención. Yo pregunto, si la iglesia hoy está de pie, ¿saben por qué es? Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y tanta misericordia que nos ha tenido Dios, que Dios no quiere que ninguno perezca.
Pero ¿saben qué nos dice Dios? Aquí voy a ver si realmente esta iglesia me ama. Les voy a dar 3 eslabones, 3 mensajes. Y si esta iglesia los experimenta, ni un cabello de su pelo se les será tocado. Su comida y su pan estarán seguros si esta iglesia los experimenta. ¿Y cuáles son esos mensajes? Apocalipsis 14. Ahora miren lo que sigue diciendo. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y estamos en el 7, de hermano Christopher. Pero quiero acabar con el 7. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo el cielo? Dios. Fue Dios. ¿En qué día los hizo? En 6 días. En 6 días hizo todo eso, ¿no? ¿Y qué hizo el séptimo día? Y lo reposó. ¿Será que él se cansó? Dios se cansa, que tuvo que reposarlo. ¿Por qué Dios lo reposó? Por amor a nosotros, por el hombre, por causa de nosotros. Ahora, Dios lo reposó para darnos ejemplo. Y si ustedes leen el libro Patriarcas y Profetas, se van a dar cuenta por qué Él reposó. Todo el cielo, los mundos no caídos, estaban atentos a ver qué hacía Dios en sábado. Los ángeles hicieron, ¿qué hicieron los ángeles en el séptimo día? Alabaron a Dios. Era un día de adoración a Dios. Y Dios nos manda que en el séptimo día hagamos nosotros lo mismo que Él hizo en la creación. Lo mismito. Él no pide menos de nosotros. Y mientras la bestia nos está pidiendo que Dios está equivocado y que ellos le hicieron corrección, Dios nos está llamando a un pueblo a que levante la brecha. Y la levante y le diga a este mundo que Dios no tiene confusión y que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que es el séptimo día, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y la bestia y el falso profeta están diciendo que no. Y están pidiendo que todos nos unamos. La bestia nos dice que somos hermanos separados. Nuestros hermanitos separados tienen que venir. ¿O no nos está diciendo así? ¿Y nosotros iremos allá? Saben que muchos están yendo con ellos con su actitud que están mostrando. Porque nuestra actitud deja mucho que desear. Vamos al versículo 8. Miren lo que dice el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino? ¿Qué representa el vino? Las falsas doctrinas. Pues esta Babilonia le ha dado a todas las naciones de esas falsas doctrinas. Dicho sea de paso, yo estaba en Babilonia. Y creo que muchos de los que estamos aquí en un día estuvimos en Babilonia. Pero escuchamos ¿qué? La voz de Dios. Sé que muchos lo escucharon a través del pastor Gambetta, otros lo escucharon a través de Esteban Borg, otros por otros líderes, pero ahora hemos venido a la verdad. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Prepararnos y anunciar lo que un día nosotros escuchamos, ¿o no? Mire lo que sigue diciendo: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Pero aquí hay otro mensaje, y en este le voy a dedicar los últimos minutos que tengo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si uno se atreve, aunque por ignorancia se llega a atrever,
adorar a la bestia y a su imagen, y por esa causa recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a aplaudir. Ay, es que Dios es amor. Dios me ama, Dios me puede perdonar. Miren lo que dice Dios en el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios no va a tener a nadie por inocente. Aquel que pisoteare su nombre en vano, Dios no lo va a tener por inocente. Si Dios no se la perdonó a la nación hebrea, ¿ustedes creen que Dios no la va a perdonar a nosotros? Si Dios no se lo perdonó a su pueblo, ¿creen que Dios no la va a perdonar? ¿Creen ustedes eso? Queridos hermanos, sé que el mensaje no es fácil. Es difícil y conlleva una responsabilidad. Ser cristianos hoy en día puede decir yo soy cristiano, y puede ser que hasta me ría y yo diga, oh, yo soy cristiano. A mí me gustan solo mensajes que me traigan amor, prosperidad. A mí también me gusta que me digan que va a haber prosperidad en mi vida. A mí también me gusta que me hablen con amor, pero que también me digan la verdad también me gusta. ¿O no? Quiero leer aquí una declaración. Mira lo que dice esta declaración. Óiganla bien. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje no han tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás, dice, comprendió esto y fijó sus ojos en ellos. ¿Qué dice ella? Muchos que han recibido el mensaje del tercer ángel, pero que no recibieron el primero y el segundo, ¿qué dice ella? Satanás sabe esto y fijó sus ojos en ellos. ¿Saben, hermanos? Y yo quiero hacer aquí un poquito. Y no me conteste ni Cecilio ni la hermana Elba. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora? Que está predicha en Mateo 24. Y Cristo le dijo, cuando la veas, el que lea, entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Que fue predicha por el profeta Daniel. Vamos ahí a Mateo 24, versículo 12 al 15. Nos vamos a enfocar en el 15. Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 15, miren lo que dice. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda lo que va a pasar, entienda lo que va a suceder, hermana Edita. ¿Qué es la abominación desoladora? Y dicho sea de paso, se va a poner en el lugar santo. El diablo no está jugando. Y él sabe lo que está haciendo. ¿Y a dónde va a colocar la abominación desoladora? En el lugar santo de Dios. Yo pregunto, si había un santuario
Si había un santuario y en la casita habían dos departamentos. Uno era el lugar que santo y el otro era ¿qué? El lugar santo. Pues saben que el diablo entró a la casita, pero no entró por la puerta, ¿eh? ¿Se acuerdan que iba a haber un salteador que iba ¿qué? Que iba a saltear? A lo cual dijo Jesús, nada tiene en mí. Y entró al lugar santo. Y ahí, hermana Leslie, puso la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Y ya Mateo nos dice, el que lea, entienda. ¿Nos lo dijo clarito Dios o no? Hay que entender qué es la abominación desoladora, ¿no creen ustedes? Vamos a ver qué es la abominación desoladora. Y para eso vamos a usar la misma Biblia. La Biblia te responde. Marcos capítulo 13, verso 14. Marcos 13. Miren que Marcos le va a cambiar unas palabritas a Mateo, perdón. Marcos va a decir otras cositas que Mateo no dijo. Marcos 13, versículo 14. Miren lo que dice Marcos. Y miren que Marcos va a decir algo que no dijo Mateo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿es lo mismo que habló Mateo, sí o no? En su evangelio, hermana Edita. Sí, ¿verdad? Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero aquí Marcos no dice que en el lugar santo. ¿Cómo dice Marcos? Puesta donde no debe estar. Y vuelve a repetir la sentencia. El que lee, entienda lo que va a pasar. Entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. ¿A dónde los mandó Dios al pueblo hebreo? ¿Lo mandó al campo? No. Cuando veáis la abominación desoladora, y si decimos que Dios le está hablando al pueblo, cuando el pueblo adventistas vea la abominación desoladora, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Váyanse. Ahora vamos a ver qué dijo Lucas, porque Lucas va a decir otras cositas que no dijo Marcos ni Mateo, ¿eh? Y Lucas nos va a decir qué es la abominación desoladora, Juan. La Biblia nos responde. Vamos a ver qué dice Lucas en su evangelio. Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21, verso 20. Y ya miren que Lucas ya no va a decir abominación desoladora, hermana Janet. Miren lo que va a decir Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Pregunto, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, yo pregunto, cuando el pueblo judío vio que Jerusalén iba a ser sitiada y vio al ejército romano sitiando Jerusalén, ¿qué hizo el pueblo judío? ¿Qué hicieron los discípulos más bien? ¿Saben que se clavaron estandartes del imperio romano? Ahora, todavía no atacaron al pueblo hebreo. ¿Y saben cuánto tiempo duró? En el año 66 y medio. 3 años y medio faltaban de que viniera la destrucción de Jerusalén. El pueblo romano puso estandartes en Roma. Y cuando el pueblo de Dios miró los estandartes en Jerusalén, ¿qué hizo el pueblo? Se fueron. Esa era la señal que Dios les había dicho, váyanse. Ya estaban desprotegidos ya. Porque viene Tito y no va a perdonar ni raíz ni rama. ¿Y qué pasó para el año 70? Flavio Josefo, que es un historiador judío, dice que ninguno
de los que le hicieron caso a Jesús perecieron. Todos aquellos que estaban atentos a la señal, cuando vieron la señal y huyeron, dice que ninguno pereció, porque Dios les dio la salida. Dios les había dicho cuándo, la hora y el momento. Y cuando Pedro lo vio, dice, cuando lo vieron ellos, dice, ahora nos acordamos de lo que nos habló Jesús. Pero dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada ¿de qué? De él. Cuando la iglesia se una con el Estado, cuando veas tú que la iglesia universal se una con el que tiene el poder, sabe bien que su destrucción está a punto de llegar. Y entonces te dice a ti, vete, huye por tu vida. Ahora, ¿no lo ha advertido Dios, sí o no? Lo mismo que fue, es lo mismo que va a suceder. Y nos lo ha dicho bien clarito, hermano Esdras, ¿o no? Cuando ellos vieron los estandartes de Roma, yo pregunto, ¿qué representa Jerusalén en estos días? En los tiempos, ¿qué representaba Jerusalén en los tiempos de Israel? En Jerusalén era donde se reunía el pueblo de Dios para adorar. Y Jerusalén es un símbolo donde comenzó el mensaje de Dios, donde por primera vez se reunió el pueblo de Dios. ¿Y saben algo? ¿Dónde creen que empezó el mensaje en 1844? ¿A quién se lo dio Dios? Se los dio aquí. ¿Saben que Jerusalén era como Estados Unidos hoy en día? ¿A dónde iban todos? ¿Iban a Jerusalén para qué? Para adorar, pero no solo eso. Jerusalén era próspera y todos querían ir a Jerusalén porque había ¿qué? Prosperidad. Como hoy todos quieren venir ¿a dónde? A Estados Unidos porque hay ¿qué? Prosperidad, ¿no? A ver, aquí no vienen de Venezuela, no vienen de Cuba, no vienen de Puerto Rico, no vienen de México, no vienen de República Dominicana, no vienen de Colombia. Y todos vienen ¿qué? A Estados Unidos. Pero la Biblia dice, cuando tú veas que esta nación se una, sabe bien que su destrucción le ha llegado. Y les tengo una noticia. Para el año 2015 Francisco vino y se reunió. Y hay una agenda que ya se estableció. Y muchos predicadores están diciendo ahorita que puede ser que para el año 2025 o 2027 esto se acabe. Yo no pongo fecha porque yo no sé el día ni la hora. Pero muchos predicadores dicen que puede ser que en el año 31 se acabe esto. Yo no digo eso porque Dios no me mandó a poner fecha. Pero sí veo las señales que se están cumpliendo. ¿Saben qué está sucediendo hoy en día? ¿A dónde va Estados Unidos con la economía? ¿A dónde va? Al fracaso. Todo se está viniendo en borde. Y saben que muchos hispanos, ¿saben dónde están poniendo su esperanza? Los salvadoreños pusieron su esperanza en Bukele. Los mexicanos la están poniendo en López Obrador. ¿Engañados estamos o no? La confianza de nosotros, ¿dónde debe estar? ¿En López Obrador? ¿En Bukele? ¿O en Jesucristo? Ahí debe estar nuestra esperanza. Estados Unidos, ¿saben dónde tiene la esperanza? Que quede el otro. Hermanos, esto ya no hay más. Se están violando abiertamente la ley de Dios. Y por esta situación Dios va a tener que actuar. Dios nos va a quedar tranquilo. Vayan conmigo a Isaías 24. Les voy a mostrar algo interesante allí. Y aquí vamos a ir terminando. Isaías 24.
versículo 1. Lo vamos a leer rapidito para ir terminando. Isaías 24, 1 al 4. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, el que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da logro, así al que lo recibe. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dios le ha establecido esta palabra. Versículo 4. Se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno que Dios había hecho. ¿Por qué Dios tiene que destruir? Porque rompieron lo que yo Dios. ¿Saben por qué Estados Unidos es la nación más joven, pero la más poderosa y creció bastante? Porque en su constitución cimentaron que aún cuando un presidente de los Estados Unidos se elige como presidente, ¿qué le hacen que él haga? Juramentan. ¿Y a dónde ponen la mano? En la Biblia. Porque esta nación es una nación protestante. Pero ¿qué hizo esta nación? Bajo la presidencia de Obama, aprobaron que el hermano Ángel se puede casar con Cecilio y no hay problema. El orgullo gay. No, en serio. Y esto les da risa a muchos, hermanos. Pero esta es una realidad que está pasando. ¿O no creen ustedes eso? Y nos da risa, pero esto es lo que está sucediendo. Esta nación le está dando la espalda ¿a quién? A Dios. Y como resultado, ¿qué va a venir? Destrucción. Ahora, Dios no quiere la muerte de ninguno. Dios quiere que nosotros hagamos un compromiso con Él, de respetar que su día. Miren, vamos a terminar con Apocalipsis 14. Hermano Christopher. Vayan conmigo a Apocalipsis 14. Versículo 11. Amén. Y el humo de su tormento sigue por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que realmente guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? El espíritu de la profecía. Yo voy a repetir algo que dice un pastor. El pastor Gambetta dice esto: cuando un predicador se para en el púlpito y no usa los libritos rojos, huye, ten cuidado. Cuando un predicador se levante, tiene que usar ¿qué? La Biblia y el espíritu de profecía. Porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? El espíritu de la profecía. Sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Y Dios dice, al que lea, entienda. Los entendidos entenderán. ¿Saben que ese es el mismo mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea? Es el mismito, no hay diferencia.
Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, Christopher. Y para terminar, Apocalipsis 3. Versículo 14. ¿Lo tienen? Amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Y qué dice Dios? Yo conozco tus obras. Pregunto yo, ¿será que Dios nos conoce a nosotros? ¿Dios conoce a esta iglesia? ¿Ustedes creen que Dios conoce a Maranata? Dios sí nos conoce, como Dios conocía a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Dios conocía a quién era Pedro? Sí. ¿Será que Dios sí nos conoce a nosotros? Solo que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Miren lo que sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Saben que el otro día yo le hablé a la hermana Cielo. Nosotros vinimos aquí a hacer un trabajo en la iglesia y Sarita comió una avena, pero le cayó mal la avena. ¿Y saben qué empezó a hacer Sarita? Empezó a vomitar porque le cayó mal. ¿Qué? ¿Saben que Dios, cuando mira una iglesia que no es ni fría ni caliente, Dios también le cae mal una iglesia así? ¿Y qué hace Dios? Te vomitaré de mi boca. Y saben que, pregúntenle a la hermana Cielo y a la hermana Ari, cuando Sarita empezó a vomitar, Sarita lloró. Dios llora por su pueblo. A Dios le da dolor ver a su pueblo que no es ni frío ni caliente. Y le produce ¿qué? Asco. Y le empieza a vomitar. ¿Cuántos de los que aquí están no han experimentado esa? ¿Nos gusta hacer eso? Hasta uno llora, se siente mal. Dios llora cuando ve la condición. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 17. Ahora Dios le va a dar el consejo. Primero les da el problema y ahora les va a dar la solución. Y esta es la solución. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Esta es la solución. Por tanto, ¿qué dice el Señor? Yo te doy un consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más le dice? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que no quiere ver. ¿Saben qué hace la iglesia? ¿Saben qué hace la iglesia? Quiere ir a sacar la viga del hermano, pero no quiere ver la condición de ella. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Muchos solamente vemos al hermano, pero no nos vemos a nosotros. Miren lo que sigue diciendo. Por tanto, yo te aconsejo que, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora nos invita a entrar. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿En qué puerta está Jesús? En nuestro corazón. Esa es la puerta donde está Jesús. En el corazón. ¿Cuál es el corazón cuando la Biblia menciona el corazón? La mente. La mente. ¿Y en la mente qué debiera estar aquí? Su ley. Su ley. ¿Dónde está Jesús en este momento? Nuestra mente. ¿Dónde está la ley, no?
¿En qué parte de ese santuario? El lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces, si Dios toca la puerta, quiere decir que Él está en el lugar santísimo. Y te la toca y te dice, mira, cielo, entra conmigo. Si tú la abres, yo entraré y cenaré contigo. Usted no invita a ningún frastero a su casa a cenar. ¿Usted invita a quiénes? A sus mejores amigos. Pues saben que hay buenas nuevas en esta tarde, mañana para ti. Dios es nuestro mejor amigo y Él quiere cenar con nosotros. ¿Le permitirás tú en esta mañana? Yo quisiera ser uno de ellos. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer Él? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos quieren estar con Jesús en esta mañana? Ponte de pie conmigo, vamos a cantar un himno hermoso. 3 mensajes de ángeles se oirán en el cielo, anunciando el día del Señor. ¿Te sabe el himno? Ayone. 3 mensajes de ángeles se oirán. Sí, está en el Ignario Nuevo. La pista. ¿Qué número? ¿Qué número es? 177. 3 mensajes angélicos, ese es. Quiero terminar con esta sentencia, pero es una bonita experiencia. Cuando ella termina de dar el mensaje de los 3 ángeles, pone a un hombre, por ejemplo, y pone a Enoc. ¿Cuántos han escuchado de Enoc? Mira lo que ella dice. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Hizo la pregunta ella. Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba perplejido
Sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era esta, ella dice: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí, Señor? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Se hacía esas preguntas Enoc en su mente, y educó su mente y su corazón para nunca ofender a Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Dios se lo llevó. ¿Cuántos quieren ir con Dios? ¿Cuántos realmente desean irse con Dios? Eduquemos la mente y el corazón y preguntémosle a Dios en secreto: ¿qué deseas tú de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Será que a donde yo estoy caminando estoy seguro? Háganle preguntas a su Dios. Él es su mejor amigo. ¿Saben? Cuando yo llego en las tardes, yo le pregunto a Dios: Dios mío, hoy prediqué en la iglesia de Maranata. Probablemente nadie me va a escuchar. Probablemente alguno me escuchó. Ayuda en su debilidad. Porque yo hablo con mi amigo. Le cuento mis problemas, le cuento mis tristezas, le cuento mis angustias. Y ahí en medio de la soledad, hermana Edita, en más de una ocasión me ha hecho llorar. Porque Dios reprende y castiga al que ama. Y ahí, en medio de la soledad con Él, a Él me responde. Yo te quiero invitar que Jesús sea tu mejor amigo. Cuéntale tus desafortunadas cosas que quizás haces, tus cosas bendecidas. Cuéntale tus problemas. Y Él nunca te dejará solo. En esta mañana yo voy a orar para que eso sea una realidad en tu vida. Eduquemos la mente y el corazón y pongámoslo a los pies de Jesús. ¿Cuántos desean en esta mañana hacer eso? Yo quiero hacerlo, porque yo estoy sucio y necesito esa limpieza. Y quiero también para ustedes lo mismo. Les voy a pedir que vayan conmigo de rodillas para tener una oración ferviente. Amén. Padre Celestial, no somos muchos, somos muy pocos, y algunos están preocupados porque casi no ven gente. Pero en tu mensaje nunca tú contaste a la gente. Siempre estuviste ahí, aunque eran 6, 7, nunca los dejaste solos. Solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú entiendes las noches que pasamos enteras llorando, cuando parece ser que todo está perdido, cuando parece que ya no hay esperanza, ahí levantas al caído. Padre Santo, ayuda a nuestra condición, porque si no, pereceremos, Señor. Cuida a mis hermanos. Te pongo en tus manos a Skyrim. Se va de viaje. Solo tú sabes, Señor, su vida de ella. Límpiala. Cuida a mi hermano Lenis, a sus hijos, a su esposa, a mi hermano Cecilio, a su familia, a mi hermano Ángel, a Elkin y a su esposa. Y los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Padre Santo. Solo tú entiendes nuestras necesidades y problemas. Oramos a un Dios vivo, a un Dios que nos entiende. Y ayúdanos a que estos 3 eslabones que nos has dado, 3 mensajes de advertencia,
los pongamos en práctica y los comprendamos. Que no rebajemos nada de tus normas, mas sin embargo, que nos paremos firmes en esa plataforma. Y aunque venga la tempestad, ayúdanos a agarrarnos del Cordero. Gracias, Señor, porque sé que siempre me escuchas. Sé que siempre estás con tu pueblo cuando te clama. Y hoy hay un nudo en mi garganta. Y solo tú entiendes mi preocupación. Cuida a tu iglesia. Guíala con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.